Una puerta forzada, una madre en shock, solo una madre en shock también, un cuerpo escondido dentro de un garaje que nunca debió haber sido un cuarto. Poco antes, alguien llamó a la policía reportando un homicidio en ese lugar. Cuando la policía llegó, encontró algo peor. Dos versiones del crimen, tres exrelaciones cruzadas y tantas mentiras que parecía que cada sospechoso vivía en un universo paralelo. En el centro de todo esto, Kiara McCauley, Isaac Apodaca y Grace Jennings, una chica de 21 años que nunca debió haber aceptado esa invitación. Soy Marcos Campos y hoy voy a contarles en detalle un caso en el que cada testimonio era más absurdo que el anterior, con personalidades múltiples, órdenes secretas y contradicciones tan grotescas que parecen ficción. Pero no lo son, evidentemente. Y tal vez esa sea la parte más aterradora de este caso. Si te gustan las historias reales, suscríbete y sigue el canal. Cada semana hay nuevos episodios. Si puedes, hazte miembro. Me ayudas mucho, ya lo sabes. Barato, $2.99. Puedes ayudarme con guiones y ediciones, pero si no puedes, no hay problema. Dejar un like, comentario o emoji ayuda al algoritmo a ver el contenido como relevante y beneficia al canal. ¿De acuerdo? Mensajes dados. Vamos a los hechos. El relato comienza de una manera caótica, se podría decir. Una mujer llama desesperada a la policía diciendo que su hijo está en la casa de la novia y que ahí dentro está ocurriendo un crimen. No es solo una pelea, es una agresión grave, un intento de homicidio. La policía entonces va hasta allá, llega en modo operación cinematográfica, armas en mano, gritando «¡Policía, quítate del medio!» O en realidad «¡Sal despacio de ahí adentro!». ¿Ubicas el paquete completo de las series policiales? Así más o menos. Y como nadie abría la puerta así, al primer llamado, digamos, literalmente le dieron una patada a la puerta. Puerta adentro, el equipo entrando, todos anunciando a todo pulmón que era la policía, que estaban armados. ¿Conoces ese ambiente de no vinimos por un cafecito? No, solo que ahí aparece una señora. Y lo curioso es que ella no parecía asustada con la policía ahí. Ella estaba en realidad sorprendida, pero no en pánico como se esperaría, con la policía armada ahí, en su casa. La preocupación real de esa mujer era su puerta rota. Algo así. Hola, buenas tardes. ¿Quién va a pagar esto ahora? Bueno, ese era el sentimiento de ella, al menos lo que estaba mostrando en ese momento, como si realmente no entendiera el motivo de todo ese espectáculo frente a su casa. Pero será, la conversación que vino después fue insólita, extraña, medio cortada. Cada respuesta hacía todo aún más insólito hasta que finalmente los policías entienden lo que está pasando ahí. En esa casa solo había dos personas en ese momento, madre e hija, y la hija era Kiara McCauley, de 19 años. La madre de Kiara responde entonces a las preguntas que los policías estaban haciendo ahí, y suelta con la mayor naturalidad del mundo que ahí, en el garaje de su casa, hay alguien más, un cuerpo en realidad. Y ese garaje, en realidad era un cuartito improvisado de Kiara, la hija de esta señora. Un depósito, un escondite, principalmente el nido de amor de ella con su noviecito Isaac Apodaca, de 25 años. Solo que Isaac no estaba ahí, estaba desaparecido, fuera del guión hasta ese momento. En pocos minutos, el caos, ese caos inicial empieza a convertirse en una certeza. Había ocurrido un homicidio ahí. Kiara es esposada y llevada al coche de policía. Mientras tanto, los peritos entran y encuentran el cuerpo de Grace Jennings. Y bueno, queridos, la escena es brutal. Hay varias heridas punzocortantes. Al principio, solo con mirar, la policía pensó que eso había sido hecho con un cuchillo, una espada, tal vez. El cuello tenía señales de un intento de decapitación. Al lado, cuando empiezan a investigar mejor ahí, realmente encuentran el arma usada en el crimen. Y si era una espada de 1 metro. Así es, amigos, una espada no es una metáfora, ¿ok? No es una figura de lenguaje. Realmente una espada real, todavía manchada de sangre. En las primeras conversaciones surge el elemento que empieza a enredar todo. Grace no solo era la exnovia de Isaac, también era la exnovia de Kiara. Supuestamente,
aunque ya no estaban juntos, Isaac habría invitado a Grace para hablar con él y con Kiara. A Kiara no le gustó eso. No le gustó la invitación, la iniciativa ni la idea de ver a su ex y a la ex de él entrando a la casa donde ella vivía, donde dormía. La mamá de Kiara, esa misma que abrió la puerta reclamando porque los policías la habían roto, etc. Tampoco le gustó saber que Grace estaba en la casa. Mira nada más, ya se puede sentir que había, no sé, un historial ahí detrás. Pelea antigua, ambiente pesado, amistad tóxica, relación aún peor, un archivo entero de broncas. La misma Kiara llamó a Grace su exnovia. Su mamá lo negó, dijo que no sabía nada de eso. Otro lío para que la policía lo resuelva, ¿no? De cualquier forma no había opción. Kiara sería detenida de manera preventiva, su mamá registrada como testigo y el cuerpo sería removido después de la pericia inicial. El siguiente paso, hallar a Isaac. Él había sido expulsado de la casa de Kiara esa misma mañana, algo que aparentemente era rutinario en las peleas de la pareja. Pero fue precisamente él quien le contó todo a su propia madre y le pidió que llamara al número de emergencias. Ahí está la mujer que llamó al número de emergencias al inicio, desesperada, diciendo que ocurría un homicidio. ¿Recuerdan? Pues sí. Y como si el escenario no fuera ya lo suficientemente extraño y perturbador, la madre de la víctima, la madre de Grace, llegó poco después que los policías y quien probablemente avisó a esta mujer de la tragedia fue el propio Isaac. Él llamó a su ex-suegra diciendo que había pasado algo terrible. Interrogatorio matador. El gran destaque en este caso, se puede decir, fue la acción de los investigadores, que rápidamente lograron esclarecer todos los acontecimientos. Para eso hablaron con los sospechosos, claro, a Kiara e Isaac, por separado, ¿verdad? No hubo careo ahí, tal vez después, pero vamos a ver qué tiene que decir cada uno. Cada uno de ellos en una sala separada contó su versión de los hechos. Y miren chicos, yo creo que hay que tener mucha paciencia para ser investigador, ¿verdad? Mucho autocontrol en realidad, porque vas a escuchar, ¿no? Que una cantidad absurda de cosas, de bla, 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 de tonterías, y hacer de cuenta que todo está bien, todo en orden. Solo hay que darle cuerda al sospechoso para que luego se ahorque solo, figuradamente. Vamos entonces a echarle un vistazo al interrogatorio de Kiara McCauley. En la narrativa medio fantasiosa que Kiara le contó al detective en la sala de interrogatorio después de admitir el crimen, ella explicó que Gracie estaba ahí en el garage de su casa desde la noche anterior, en largas conversaciones con Isaac sobre temas que Kiara no conoce, no domina, no le interesan, cosas como películas, cómics, universo de superhéroes, etc. O sea, mientras los dos amigos hablaban animadamente sobre todo eso, Kiara se sintió excluida. Celos, ¿verdad? Esa cosa de estar aburrida, un poco molesta, yo diría que más molesta que aburrida. Pero ella dijo que cree que se quedó dormida después de eso y se despertó más de una vez. Y los dos, Grace e Isaac, seguían ahí platicando. Con el paso de las horas, eso fue poniendo a la chica furiosa. Entonces, ella empezó a imaginar maneras de eliminar a Grace, de hacer que la chica desapareciera de la faz de la tierra. Y aquí, amigos, estamos hablando de asesinato de verdad. Kiara fantaseaba con posibles maneras de asesinar a Gracie, que estaba bajo el mismo techo, a pocos metros de distancia de ella. Eso supuestamente porque la chica estaba hablando con... Ya entendieron, ¿verdad? Era un asunto ahí medio... Hay una falla en la explicación ahí, ¿ok? Un hueco en la historia, diría yo, pero vamos a seguir aquí como ella lo contó. Se quedaron en el garaje, Grace se quedó dormida ahí mismo, pero a la mañana siguiente, bien temprano, en un momento en que Isaac salió del garaje y fue al baño de la casa, dejando a las dos chicas solas ahí, Kiara mató a Grace. Si la víctima estaba despierta o dormida, tal vez drogada, nada de eso se sabe. No se sabe si fue durante una discusión o una pelea física. Lo que se contó es que minutos después, al regresar al garaje, Isaac se topó con Kiara en la puerta y ella le dijo que había hecho eso, o sea, que había asesinado a la otra chica. Sin creer mucho en esa historia, Isaac entró y vio con sus propios ojos que era verdad.
Grace yacía muerta, casi decapitada, con heridas de arma blanca y sangre en todo el lugar, mientras Kiara tenía la ropa ensangrentada. Un circo de los horrores, y de ese circo vamos a otra sala de interrogatorio. Escuchar lo que Isaac Apodaca tiene que decir. Chicos, después de que Kiara fue arrestada, ya más o menos delató a su novio, ¿ok? Ya implicó al tipo en el crimen, dándole a los policías toda la información relevante sobre Isaac Apodaca: nombre, identificación, clave única de registro de población, dirección, placas del auto, color de los calzones, etcétera, etcétera, etcétera. El vehículo fue localizado en movimiento en medio del tráfico y parece que Isaac estaba huyendo en ese momento. Dentro de su vehículo había un montón de cosas personales. La policía le pidió que los acompañara a la comisaría como testigo del caso y no como sospechoso. En la versión fantasiosa que él contó de los hechos, estaba aterrorizado, tenía miedo de Kiara, todavía sin creer que ella fuera una homicida. Él no sabía de sus planes asesinos, no había participado en nada. El crimen había ocurrido en su ausencia, en ese intervalo, ¿verdad? En los pocos minutos en que salió para sacar agua para ir al baño, ¿verdad? Y después, cuando regresó al garaje, ya había visto todo eso ahí. Entonces él y Kiara discutieron y ella le habría dicho al chico que se fuera, lo cual era algo medio recurrente en su relación, según dicen, ¿ok? Isaac pensó que era una gran oportunidad para salir de la escena del crimen. Se fue con sus pertenencias tiradas en el auto, cuando ya estaba lejos y a salvo. Entonces llamó a su mamá, le contó lo ocurrido y le pidió que llamara a la policía, como así fue. Probablemente en ese mismo momento también llamó a la mamá de Grace para avisarle que algo muy malo le había pasado a la chica allá en la casa de Kiara. Eso que ya les conté. Los policías fueron muy pero muy amables con él y animaron al joven a contar todo, detalle por detalle, porque él había invitado a la víctima a ir a la casa de la otra. ¿Por qué hizo eso? De la novia loca y celosa. Una vez que las chicas estaban peleadas, ya no había amistad entre ellas. Esas cosas, ¿verdad? Isaac, cuando le preguntaron sobre eso, se hizo el tonto. Dijo que no tenía intención de causar problemas, que pensó que las chicas podrían volver a ser amigas, que ellos solo iban a ver la televisión, platicar y que todo había salido bien. Durmieron todos más o menos juntos en ese espacio y que en la mañana las cosas pasaron así, sin más ni menos. Solo que él no participó. Oye, Isaquiño, ¿eh? ¿Qué estabas pensando, hijo mío? Invitar a la ex a la casa de la actual, que es ex de la ex. De verdad te estabas pidiendo que hubiera bronca, ¿verdad? Las contradicciones. Bueno, chicos, con este escenario aún algo confuso. La policía insistió con ambos sospechosos, con los involucrados en el caso. Kiara dijo que no recordaba nada, que tenía un vacío en la memoria. Ajá, un lapso de algunas horas, esas horitas importantes, ¿no sabes? Ella pensaba que quizá era la autora del crimen, aunque fuera difícil de creer. Pero había un detalle ahí, y más adelante vamos a explorar eso, que es muy interesante. Pero antes necesitamos decir que ese tal Isaac, de ser miedoso y tenso, pasó a ser cooperativo y relajado, digamos, frente a los detectives. Tan tranquilo que renunció a un abogado y firmó un permiso para que las autoridades analizaran su celular, sacaran del aparato la información relacionada con el crimen de Kiara. Solo que los mensajes recuperados del celular mostraban que los dos habían planeado juntos cometer ese crimen. Que la invitación que él le hizo a Grace era parte del plan de asesinato, era una trampa, una emboscada. Grace fue atraída a su propia ejecución. Y tú pensando ahí que Isaac solo quería a las dos noviecitas ahí para de repente, ¿no? Ya era parte de todo el esquema podrido. Y como vimos, él se fue. Salió corriendo del garaje de la muerte y llamó a su mamá, lleno de miedo y desorientado. ¿Cierto? Bien. Esa llamada ocurrió después de 1 hora, o 1 hora y media, más o menos, después del asesinato. Lo que implicaba al joven en la escena del crimen como coautor, cómplice o autor intelectual. Él estaba ahí y ciertamente participó en la limpieza y alteración de la escena del crimen. Solo después fue que salió todo temeroso.
Otra información bastante impactante, además de la premeditación del asesinato, es que ese tal Isaac era un tremendo manipulador mental y él, repetidas veces, instigó a su novia a cometer el crimen, para que así ella pudiera crecer dentro de una supuesta organización secreta y medio mística llamada Ghost, que al matar a alguien, o sea, matar a la ex amiga, exnovia, le daba varias estrellitas dentro de la jerarquía de esa organización, donde Isaac era un poderoso mago, uno de los líderes, pero caray, es mentira, ¿no, gente? No existía nada de eso, ninguna organización secreta ni nada. Eran dos imbéciles, alienados del mundo, viviendo un romance idiota dentro de un garaje sucio como sus almas. Dos inadaptados, completamente fuera de lugar, que no producían nada. Vivían para sus propios placeres, muy probablemente pagados, ¿no? Por los pobres de sus padres. Además de todo eso, eran malas personas, semillas del mal. Ahora volvamos al testimonio de Kiara, la primera salita que mencioné con cosas interesantes, ¿recuerdas? Interesante desde el punto de vista del show de horrores. En la conversación con el detective, la chica insistió en que no sabía nada. No sé de nada, lo olvidé, no me acordaba de las cosas. Ella empezó a decir que tenía varias personalidades, que tenía trastorno disociativo de identidad o trastorno de personalidad múltiple, que es un diagnóstico bastante raro, caracterizado por la existencia de dos o más personalidades. Y síntomas como lapsos de memoria, olvido de información personal y falta de identificación con el propio cuerpo, ¿verdad? Eso es bien conocido. Incluso hay películas que abordan ese tema. Sucede, pero no en Kiara, ¿cierto? Por Dios, es un espectáculo de rarezas. Kiara dice que no recuerda nada porque según ella quien mató fue otra personalidad. Pues sí, ahora tenemos varias Kiaras allá en el interrogatorio, ¿ok? Cada una dijo, ve y hazlo. La otra dijo, no, 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 va a salir mal. La tercera dijo, mata. Ella respondió, chin, no tendré opción. Voy a tener que hacerlo, agarrar una espadita aquí de 1 metro y clavársela en la panza a mi amiga, cortarle la cabeza. El detective fue haciendo varias preguntas sobre esas personalidades, los nombres y cómo se comportaban. Lo que ella pensaba que podía haber pasado si una de las personalidades, que eran 4, podría haber tomado el control y cometido el crimen. Esas cosas, ¿no? El detective fue totalmente profesional y fue esa historia, ¿no? Va dejando que hable para ver a dónde llega. Y el policía ahí, ¿no? Como que provocando un poco, ¿no? Y la chava divagando, 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 inventando cada vez más mentiras, porque, ¿no? Uno también va inventando. Miente aquí, miente aquí, miente aquí. Y en algún momento todo se enreda y el detective va a saber que estás mintiendo, ¿no? Pero con las pruebas que estaban en los mensajes, a pesar de toda esa historia para engañar, se comprobó que todo estaba planeado. Las pruebas forenses también indicaron la autoría del crimen e incluso hubo una limpieza parcial del garaje. Como mencioné, con productos químicos. Nada de personalidad múltiple. A inicios de 2025, 2 años tras el ataque, Kiara McCauley, de 22 años, se declaró culpable de homicidio agravado y conspiración para asesinar. Eso por la muerte, claro, de Grace Jennings allá en el 22. Y esa confesión de culpa de ella representa un gran avance en el caso, que enfrentó múltiples aplazamientos del juicio a cambio de la confesión de culpa. La mentirosa, de personalidad única, recibirá una sentencia de 30 años y testificará contra su novio, el miedoso, con más detalles. Según el acuerdo, Kiara enfrentará una sentencia de 30 años de prisión, 20 años por el cargo de asesinato y 15 por el cargo de conspiración, que serán cumplidos ahí consecutivamente. Sin embargo, 5 años del agravante serán suspendidos si coopera plenamente con los fiscales. Kiara debe cumplir al menos el 85% de su condena antes de ser elegible para libertad condicional, pues el asesinato está clasificado como un delito violento y grave. Los policías y la fiscalía entendieron que Isaac Apodaca coaccionó a Kiara McCauley para cometer el asesinato. Y eso con base en un mensaje escrito que fue recuperado. Después de mencionar su evolución dentro de la organización secreta imaginaria, el joven escribió lo siguiente: quiero que la mates. Tienes que acabar con su sufrimiento, terminando con la alegría de ella. Miren qué locura, ¿verdad, gente? Qué cosa tan bizarra, de verdad. Y también hay un punto abierto, ¿eh?
detalles del ataque que omitieron, pero pienso que la víctima ni siquiera pudo gritar ni pedir ayuda, ¿saben? Otro punto es, ¿por qué Isaac denunció el crimen? Eso ya estaba previsto desde el principio, o no en su cabeza también. Si la intención era ocultar el cuerpo y el crimen, ¿cómo medir la estupidez de Isaac y Kiara? ¿No es así, chicos? Ya que él firmó una autorización y entregó el celular con las pruebas en su contra. Y ella inventó una historia insostenible de múltiples personalidades. ¿Cómo subestimar a los detectives a ese nivel, verdad? Es imposible que una muerte se resuelva en 60 minutos dentro de una pequeña sala de interrogatorio. Y al final, nada de personalidad múltiple. No fue una organización secreta, fue pura crueldad y estupidez en nivel hard, demasiado avanzado. Pero, en serio, ¿por qué el tipo llamó a la policía, viejo? Me quedé pensando aquí, ¿será que el tipo quería ser arrestado? ¿Se pone tan alucinado hasta ese punto? ¿O será que en su cabeza eso es un plan genial, así como hacerse la víctima? Ay, mamá, por favor, Kiara. Mató a Grace, llama a la policía. ¿Será que él pensó que eso iba a... Caray, amigo, es así, eso es todo. Dejo el espacio de los comentarios disponible para que expresen su opinión sobre este caso. Gracias por acompañarme, un beso del pelirrojo y hasta el próximo episodio.